Buenas, ¿cómo están? Para tratar de responder a algunos amigos y tratar de ser sintético, quiero hablar de 2 Timoteo 3:16 y 3:15, cosas que he abordado creo que en algunos episodios del podcast, la palabra de Dios y la Biblia, pero quisiera sintetizarlos ahora en pocos minutos. Lo que dice 2 Timoteo 3:15 y 16 le habla a Timoteo diciendo que él ha aprendido las sagradas escrituras de su abuela y de su madre, que te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación. Y después, versículo siguiente dice: porque toda la escritura es inspirada y útil para redarguir, para exhortar, para corregir, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo. El problema es la traducción, de la traducción Reina Valera, es que esto lo aprendí de un traductor que es Olia Cordero, no me acuerdo el nombre, es el apellido. Explica que no hay artículo delante de la palabra escritura, entonces no está diciendo toda la escritura. Y la palabra escritura es femenino en ese caso, pero en el original, en el griego, es masculino. Y tampoco dice sagrada. Entonces lo que está diciendo el texto es: toda escritura inspirada por Dios es útil. Contrario a cuando dice en versículo 15, tú has sabido las sagradas escrituras. Ahí tiene artículo y hace referencia a que son sagradas y está en femenino. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir 2 Timoteo 3:6? Dice: todo escrito que sea inspirado por Dios es útil para redarguir, para corregir, para perfeccionar al hombre, para exhortarlo, etc. Entonces, 2 Timoteo 3:16 no está apelando tangiblemente a las escrituras, sino está apelando a un universal, a una idea respecto de la inspiración de los escritos. No está diciendo estos son los escritos inspirados o que todos los escritos que tenemos son inspirados, sino que todo escrito inspirado va a ser útil, independientemente de cuál sea. Ahora sabemos y presuponemos cuáles son, porque en el texto de arriba dice: toda la escritura sagrada es útil para que vos seas salvo. Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 15, habla de la escritura tangible judía, es decir, de lo que Timoteo había aprendido de su madre, que eran la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Incluso, bueno, en esa escritura sagrada no necesariamente están los deuterocanónicos o los pseudoepígrafes, pero dentro del versículo 16, cuando se habla de todo escrito, podemos nosotros, si consideramos que los pseudoepígrafes y los deuterocanónicos son inspirados, incluir esos escritos dentro de esa categoría. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de que se catalogue como inspirado para la sociedad, es decir, que sea útil para la comunidad. Si la comunidad encuentra útil el Pastor de Hermas, encuentra útil el libro de Enoc, encuentra útil la carta de Clemente, etc., y todo eso sirve para perfeccionar al cristiano y que éste pueda conformarse más a la imagen de Dios, eso va a ser inspirado. Ahora, eso depende de la comunidad, si lo utiliza. Puede ser que no lo utilice y que sea útil, puede ser. Entonces, en ese caso salvamos la inspiración. Puede ser que sea útil y que lo utilice. En ese caso ponemos en práctica el texto. Entonces, eso es lo que estaba más o menos queriendo decir, a mi entender, 2 Timoteo 3:16. Entonces, no está queriendo decir que toda la Biblia, Reina Valera, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado, sino que todo escrito que sea inspirado va a ser útil. Entonces, nosotros como cristianos y como comunidad tenemos que encontrar la utilidad en los escritos, ver, como dice Lutero, si apuntan a Cristo, que es la regla más criteriosa para determinar la utilidad de los escritos, si apuntan a Jesús, porque Jesús es la imagen de Dios, y todo lo que nos conforme y nos impulse a obrar conforme a la naturaleza de Dios, va a requerir, por lo tanto, la inspiración de Dios. Porque si en el mundo hay una fuerza
que está transformando las cosas, las voluntades, a un operar alineado con la voluntad de Dios, eso requiere, por necesidad propia, de que Dios esté impulsando eso. Es decir, aunque Dios nos da libertad para elegir hacerlo, Él, con su soplo en la creación y con los medios naturales y extraordinarios que, por ejemplo, el Espíritu Santo, que operan en la humanidad, Dios lleva al hombre a la expresión de ese fin. Entonces, bueno, un poquito esa es la idea.